Muchos han de pensar de que un niño o un menor de edad hasta ahora no ha sido condenado a la pena máxima. Vengo a contarte la historia de George Stinney Jr., un joven de tan solo 14 años, quien fue condenado a la silla eléctrica, y hasta ahora es que se supo de que fue de una manera injusta. Nació el 21 de octubre del año 1929, Alcolú, Carolina del Sur. Esta época era esa la que estaba dividida por, ya sabes, la sociedad de colores, pues, por los afrodescendientes y las personas de piel clara. Este pueblo tenía una pequeña división que estaba formada por una vía férrea, una avenida de ferrocarril, que esta dividía a las personas afrodescendientes de las personas blancas, y las personas blancas no podían cruzar hacia el otro lado de la persona de color y viceversa. La familia Alderman era de cierto modo el dueño, era la familia que era dueña o fundadora de esta pequeña ciudad empresarial. Ellos tenían en ese lugar grandes tierras en la que se trabajaba la ganadería, la agricultura, pero algo que era lo que era más remunerable en ese tiempo para esa familia era la madera, y ellos, como tenían cerros también, habían familias que estaban viviendo a las alturas, por lo tanto hacían mucho uso de este tipo de material. Sus padres eran George Stinney, un hombre que era admirado por su esfuerzo, por su constancia y por su resistencia a la hora del trabajo, y también su madre Amy Stinney, quien era cocinera en una escuela de afroamericanos y en la cual también estaban sus hijos. A esta familia se les pagaban a todos con una moneda hecha por la familia Alderman, a las cuales las monedas fueron llamados Babbitts, unas monedas las cuales solo podían ser utilizadas dentro de esa ciudad en lugares que pertenecieran a los Alderman, como cines, tiendas, en cualquier lugar que tuviera como perteneciente a los Alderman. Pues todo pasaría en el 23 de marzo del año 1944, cuando George Stinney Jr., de tan solo 14 años de edad, y su hermana Jamie Stinney, de tan solo 10 años de edad, iban de regreso luego de un arduo labor de haber buscado alimento para los ganados. Ellos iban de regreso a plena luz del día aún. Aparición, desgraciado. Y mientras iban de camino regreso a casa, estos se encontraron a dos niñas blancas, pero como sus padres les habían prohibido hablar con cualquier tipo de extraño, aquellas dos niñas blancas de nombres Betty John, de 11 años de edad, y Mary Emma, de 8 años de edad, estas buscaban aquellas flores llamadas las flores de la pasión, y les preguntaron a George y a su hermana que si ellos sabían dónde podían encontrar estas flores, a los que ellos realmente no supieron qué responderle, ya que, como había dicho, a ellos se les prohibió hablar con cualquier extraño, así que ellos solamente podían caminar de su casa al trabajo y de su casa a la escuela, y al revés, hacia la casa. Así que el momento de la conversación corta se volvió algo incómoda, así que ellos se limitaron solo a responder ciertas preguntas y se distanciaron. Pero algo que lo dejó a ellos pensando fue qué hacían dos niñas blancas del lado de las personas afroamericanas cuando esto era totalmente prohibido. Esa misma noche se rumoró en el pueblo de que dos niñas estaban desaparecidas. George Stinney le dijo a su papá de que estas niñas él las había visto en la mañana, así que ellos se unieron a la búsqueda de esta jovencita, pero ya luego de la luz artificial ya era muy poca, así que la búsqueda se dejó para el día siguiente. En la mañana siguiente, estas dos niñas fueron encontradas a 300 metros lejos de la avenida férrea, sin vida. Al ser encontradas a la orilla de la avenida férrea, ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Los dedos del pueblo entero señalaban a las personas afrodescendientes, ya que decían de que la última vez que la habían visto habían cruzado hacia el otro lado. Y otras personas dieron algunos argumentos diciendo de que había sido encontrada del lado de las personas blancas, así que podría también quienes la habían mandado al otro mundo estaban
de este lado. Más sin embargo, a los policías esta versión no les interesó para nada y se inclinaron más por la principal, que era por las personas afrodescendientes, de que ellos tal vez habían sido los culpables. Así que aquí es donde entra este jovencito, George Stinney Jr., quien fue culpado por haber dicho de que él había visto esa mañana por última vez. Así que este fue llevado una mañana junto a su hermano. Pero en el camino, como vieron que a este no podían manipularle, bajaron a su hermano mayor y se llevaron a George Stinney hacia la comisaría. Pero en el camino le estuvieron diciendo de que si confesaba haber mandado al otro mundo a aquellas dos jovencitas, le darían la libertad y le darían de comer a él y a su familia sin necesidad de que sus padres tuvieran que volver a trabajar. Luego de esta búsqueda, luego de haber llevado a George Stinney a la comisaría, había un hombre quien estaba acelerando el juicio de que tenían que declararlo culpable lo más pronto posible. Así que en un mes ya el primer juicio, bueno, el primero y el último, porque no se hizo otra sesión más, cosa que a veces... O sea, que yo digo, ¿no? De que realmente sí metieron dedo ahí porque solamente se le hizo un solo juicio. Un juicio que en menos de 24 horas ya se le había declarado culpable. Era un jurado conformado por 14 personas blancas. La sala entera estaba repleta de personas blancas. La única persona afrodescendiente era George Stinney Jr. Imagínate sentir ese desprecio, esas miradas que diciéndole de cierto modo, de cierta manera, eres diferente y de que tú eres culpable por el simple hecho de ser afrodescendiente. Su abogado, Charles Plowden. O sea, este hombre era blanco. Obviamente no hizo para nada ningún esfuerzo de que le dieran la libertad, ya que este tenía aspiraciones a un cargo político en el pueblo, así que este no podía arriesgarse a defender a una persona afrodescendiente, porque obviamente después también el sheriff Newman, quien le dijo a George Stinney de que si confesaba le iban a dar la libertad, resulta que fue el único testigo. Aparte de que también hubieron otros, ¿no? Quien dijeron que sí la habían visto por última vez cruzar al lado de las personas afrodescendientes. Pero el único testigo clave era el sheriff Newman, quien dijo de que sí, de que los había llevado al lugar donde ocurrieron los hechos, que fueron a la avenida férrea, quien dijo que con una viga de la vía férrea él le había arrebatado la vida a esta jovencita, quien dice que una la mandó al otro mundo y a la otra intentó abusar físicamente de ella, pero al no poder también la mandó al otro mundo. Y algo que me sorprende, ¿no? De que no testificó bajo juramento, sino que solamente todo fue demasiado rápido, porque el juicio tan solo duró 2 horas y media y en 10 minutos el jurado ya había tomado la decisión. Sí, eléctrica para el pelado, pues. Ay, no, pelado, no. Para el chamo. No. Bueno, silla eléctrica para afrodescendiente. Silla eléctrica. Y aunque parte del pueblo habían dicho de que la silla eléctrica era sumamente exagerado, había alguien que estaba metiendo el dedo y andaba diciendo silla eléctrica. Silla eléctrica. Duró tan solo 3 meses en prisión antes de ser ejecutado, así que en este periodo él fue llamado el recluso 260 con un traje de raya, y en prisión solamente había hecho un amigo que era su compañero de celda, quien dijo luego de que le había dicho momentos antes de salir, solamente le susurró adiós. El momento de la ejecución había llegado, era el año 1944, 16 de junio. Tuvieron muchas dificultades para poder llevar a cabo la ejecución, ya que la silla eléctrica no había sido hecha para niños, así que este niño tenía una Biblia, la cual utilizaron como base para que él pudiera alcanzar la parte de arriba de la silla, y le fue puesta una máscara, la cual tampoco había sido hecha para niños, y le intentaron medio presionarla ahí donde solamente salía afuera su nariz. Más sin embargo, cuando le descargaron los 2400 voltios, en el momento de tantos movimientos violentos, a este se le cayó la máscara y frente a él había un cristal y al otro lado habían 50 espectadores, 50 testigos, todos totalmente blancos. Por si acaso, ¿no? Y ellos vieron cómo sus ojos estaban enormemente abiertos por el dolor y cómo saliva salía de su boca. Y como esa no iba a ser una muerte instantánea por el acto, así que a este le fue recargado 2 veces otra vez la misma carga.
En el año 2004, dos oficiales se interesaron en el caso, así que intentaron investigar, ya que habían visto algunas irregularidades en el caso, ¿no? Ya que uno, se aceleró demasiado, dos, el juicio fue rápido, tres, la culpabilidad de este joven fue en el acto, o sea, no hubieron pruebas, no se dio más nada, solamente el testimonio de un sheriff y el señalamiento de todo un pueblo blanco. Pero a intentaron limpiar el nombre del muchacho, pero al solicitar un juicio para poder limpiar el nombre del joven, lo fue rechazado y dijeron que no, a falta de pruebas de ADN y todas esas las cosas que se necesitan. Así que ellos tuvieron que esperar hasta el año 2014, en el que el caso fue mundialmente conocido y pudieron hacer el juicio llevarse a cabo, ya que habían aparecido tres testigos. El primero fue un hombre de 80 años de nombre Wilford Hunter, y era aquel joven que había hecho amistad con George Stinney Jr. en prisión antes de ser ejecutado, al cual dije que le dijo por última vez adiós. Y testificó diciendo de que George le había dicho en varias ocasiones de que él no había cometido dicho crimen y que no podía entender por qué querían mandarlo al otro mundo por algo que él no había cometido, que en ningún momento él había llevado al oficial al lugar de los hechos y mucho menos haber confesado tal atrocidad. El segundo fue un hombre de 85 años, un reverendo de nombre Francis Beckman, quien en ese entonces tenía 15 años, y dijo de que él había sido testigo en la búsqueda, había ayudado en la búsqueda y había sido testigo en el momento en el que habían encontrado a aquellas dos niñas, y dijo de que en la escena no había mucho líquido rojo y de que obviamente sus cuerpos habían sido movidos, es decir, esa no era la escena del crimen. Y por último, Jamie Stinney. Sí, señores, la hermana menor de este hombre, de este entonces niño jovencito de 14 años, George Stinney Jr., quien dijo de que en el momento en el que ellos encontraron a aquellas dos jovencitas blancas, en ningún momento George se separó de ellas, sino que fueron directamente hasta su casa, hasta entonces en el cual comenzó toda esta búsqueda y desastre. Durante la investigación, en ese momento se salía mucho a flote el nombre de George Burke, un hombre quien en ese entonces era dueño de la mayoría de las tierras, un gran terreno en ese lugar, en el cual estaba a 300 metros. Tiene el cuerpo de aquellas niñas, es decir, era dueño de un terreno cercano en donde habían encontrado el cuerpo de estas menores. Y cuando dije de que alguien estaba metiendo dedo, acelerando el juicio, era él, quien era un hombre respetado y la mayoría hacían mucho lo que él decía, así que él fue quien estuvo metiendo dedo para que el juicio se llevara rápido a cabo. Y esto es confirmado cuando en el 2013 su hijo, este hombre se va al otro mundo, pero momentos antes le confiesa a uno de sus nietos, quien terminó confesando en el juicio del año 2014, es decir, un año después, quien terminó diciendo de que su abuelo había dicho de que había confesado un crimen de dos jovencitas y que tal vez se refería a estos. En diciembre del año 2014, George Stinney Jr. es declarado inocente, limpiando así su nombre por el resto de la historia. Espero que te haya gustado el resumen de esta historia, que me costó poder leerla y memorizar algunas cosas ahí. A pedido de un seguidor, en verdad les doy muchísimas gracias por estar confiando en mí y por creer en todo lo que yo estoy haciendo. Gracias, nos vemos en la próxima.